Compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, muchachos, bienvenidos a Buenas nuestra tutoría de Fundamentos de Administración. Para el día de hoy, ¿qué tenemos programado? Vamos a ver una parte del módulo en la que habíamos quedado en la última tutoría. Vamos a ver una presentación que yo les había comentado sobre la revolución industrial, que le vamos a dedicar un capítulo aparte, y vamos a revisar unas tareitas que teníamos. Pero como siempre, iniciamos con la participación. Entonces, la persona que de pronto haya tenido acceso, pues, o haya conocido temas interesantes durante la semana que tengan que ver, por favor, este es el momento. En el tema de participación. Profe, pues yo leí que el salario mínimo en el 2022 va a subir un 4.2% de lo comparado a este año, serían como 37.000 pesos y quedarían 969.000 más subsidio de transporte, quedarían 1.050.000. Sí. ¿Y qué más? Buenas tardes, profe. También estaba revisando por ahí en unas páginas y también lo vi en el noticiero sobre la posibilidad de que quiten el 4 por mil. Creería que es algo sería muy beneficioso para los usuarios, ya que pues esto no beneficia, sino pues como las grandes entidades bancarias. Pues no, eso no beneficia a las entidades bancarias porque es un impuesto, pero sí va a beneficiar, sí se van a beneficiar si lo quitan, claro, porque obviamente hay mucha gente que trabaja el dinero en efectivo, la informalidad y todo eso que se maneja en la calle, pues porque a la gente no le gusta pagar el impuesto, a nadie le gusta pagarlo, entonces cada que uno consigne la plata y vaya a retirar, pues tiene que pagar el impuesto y es muy duro. La verdad, yo no escuchaba algo sobre el tema. ¿Tú dónde lo leíste? Lo sacó El Tiempo y ayer lo dijeron en los noticieros de Caracol. Ah, bueno, excelente. En el espectador también salió. ¿Cómo? Yo también lo estuve leyendo. Brigitte también. Sí, profe, yo también lo estuve leyendo. La Cámara de Representantes lo aprobó, pero pues aún no tiene como un aval del Ministerio de Hacienda. Pues es una idea que proponen pues tenerla hasta el 26, hasta el 2026. Y sopesar pues estos ingresos, dice que eliminando que es que los beneficios tributarios a las mega inversiones y también a los impuestos, poner impuestos a los salarios más altos después de 25 millones. Buscan Sí. soportar pues esto. Excelente, es una magnífica idea, sobre todo lo del 4 por mil, porque eso ha generado un atraso en la economía colombiana y en todas partes en el mundo donde hay impuesto a las transacciones financieras se presenta, digamos, ese atraso en la economía, porque, como les digo, la gente se vuelve más informal, cada vez más informal. Entonces, eso, digamos, para las mediciones, para el tema de la evasión, para todo eso, pues funciona de esa manera y le quita fuerza al crecimiento económico. Listo, muchachos, muchas gracias. ¿Algo más? Profe, que en algunos países pues de Latinoamérica se está hablando de que ya se va a poder trasladarse entre países latinoamericanos, en la gran mayoría sin necesidad de pasar visado o muchas cosas pues que solicitaban antes, sino que van a disminuir los requisitos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder viajar a otro país o estar de visita incluso. Ah, ya. Ya van a quitar muchos, o sea, muchas solicitudes que piden antes de viajar. Pues tiene sus pros y sus contras, pienso yo, pero
para mucha gente que quiere, por ejemplo, viajar con un valor económico más barato y puede ser más efectivo. Puede ser importante por el tema de turismo y esas cosas, pero pues sí, de todas maneras, también hay un riesgo ahí en la falta de controles, digamos, migracionales, pues eso generan desbalances. Miren, pues lo que ha pasado con el tema venezolano y todo eso. De todas maneras, eso se descompensa un poco en un momento dado. Pero yo digo que por el lado del turismo sería bueno, o sea, poder viajar sin tanto problema. Sería excelente. Muchas gracias, Santi. ¿Qué más, muchachos? Bueno, estoy tratando de ubicar para registrar la asistencia, pero no deja. Jennifer Álvarez. Ángel Esteban. Presente, profe. Laura Jimena. Laura Jimena Pérez. Néstor Giraldo. Presente. Johnny Hidárraga. Presente. Miguel Ángel Vallejo. Kiara Lorena. Kiara Castrillón. Julián Castaño. Presente, profe. Camila Arias. Presente, profe. Mauricio Vicente. Presente. Hasta ahí nomás. ¿A quién no llamé? A mí, profe. A mi profe. A mí tampoco me llamó, profe. A mí tampoco, profe. A mí tampoco, profe. No, pues a todos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo seguiste? Muy bien, gracias a Dios. Tampoco te llamé. Sí, sí me llamaste, sino que apenas me pude conectar porque estaba llegando a la casa. Ah, no me digas, espérate. Jennifer Álvarez, profe. Sí. Sí, tranquila. Ya te modifiqué aquí. Listo, dale, profe, muchas Bueno, gracias. es que no tengo más gente en la lista, ¿sí me entiendes? O sea, es que este programa nuevo, este class, pues tiene sus cositas todavía, sí, todavía está como en... yo no sé. Profe, perdón, pero el primer día de clase usted sí me llamó a mí y a varios compañeros. Sí, No, no, también. Sí, profe. Sí, a mí también la primera clase, la primera y la segunda me llamó, no sé por qué esas dos últimas no. sí, ahí la están viendo.
El portal, sí, señor. Sí, y no tengo sino 10 alumnos en la lista, o sea, no tengo más. Entonces, toca, no sé, toca hablar con registro, a ver, yo mañana hablo con ellos, a ver qué pasa. Mañana pasó lo mismo con el grupo de la mañana. Bueno, muchachos, Profe, sí, buenas tardes. Pues yo sí me vi en la lista, pero la verdad no escuché si me llamó. Miguel Ángel Vallejo. Sí, yo sí lo llamé. No, usted no me contestó, ¿no? No, señor, no había contestado. Ah, bueno, listo. Bueno, muchachos, vamos a, no sé, nosotros hablamos ya de una tareita que teníamos pendiente que era del desarrollo organizacional. ¿No recuerdan o no la hemos visto? Una tarea que había pendiente para subir en la plataforma, ¿cierto? Sí, eso está Investigación. Sí, se subió. para subir en la plataforma Ajá. y de una vez para trabajar aquí en clase. ¿Sobre eso ya hablamos o no? No, profe, todavía no. Bueno, listo. Yo por ahí vi sobre esa tarea, el desarrollo, la teoría del desarrollo organizacional de O, tuvieron 16 trabajos. 16 trabajos. ¿Quién me quiere contar algo de qué se trata el desarrollo organizacional? Que recuerde. ¿Cuál, profe? El desarrollo organizacional. La teoría del desarrollo organizacional. Profe, una pregunta, eso es del segundo trabajo, si mal no estoy. Señor. Del desarrollo organizacional, de lo que me Ajá. acuerdo es que comenzamos a evolucionar de acuerdo a las estrategias que comenzó a dar, ¿quién fue? Ay, no me acuerdo el nombre, pero comenzaron a situarse las estrategias pues básicas, tanto humanísticas como para la empresa, para tener un mejor desarrollo pues de lógica. Y que en la actualidad se cogen algunos fundamentos, pero como se está evolucionando actualmente por medio de las redes internacionales, las redes de comunicación y a nivel global, yo creo que eso va a cambiar un poco más. Eso Sí. era lo que yo analizaba en el documento. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que va a cambiar un poco más? Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que ya se volvieron como directas con la persona, en vez de ser, por ejemplo, que se pide a una industria que se hagan algunos procesos y se hace generalizado. Pero, por ejemplo, hay muchas empresas que hoy en día eh, le piden a la misma persona como hacer un boceto o una cosa, por ejemplo, diseño de una camisa o algo por el estilo y cuántas unidades quiere. Entonces, o sea, cambia en el sentido en que se vuelve como más personalizado sin tantos medios estratégicos. Lo único es que el medio de envíos y de desarrollo de logística sí continuaría a un largo plazo. Claro. Ya Bueno, sería algo más, muchachos.
De acuerdo a lo que tengo yo, surge en 1962 a cargo de Taylor y Fayol, ¿cierto? Dice que en esta teoría se consideraron 4 variables que son el individuo, el grupo social, la organización y el ambiente. ¿Sí? En el individuo que resaltando las motivaciones, actitudes y necesidades. Digamos que cada uno tiene como su teoría allí. Es como lo clave, son las 4 variables pues, que se miden en esta teoría del desarrollo organizacional. Gracias. ¿Algo más, muchachos? Profe, pues yo tengo algo muy parecido a lo que dijo el primer compañero Sí. en cuanto a qué se entiende por desarrollo organizacional. Y dice que es un conjunto de estrategias, obviamente, que plantea pues la organización, la empresa, donde van de la mano de herramientas, prácticas y objetivos que deben cumplir pues para llegar a la meta final. Y ya pues también nos dicen que hay varias etapas para ese desarrollo como tal. Sí. Son 6. Listo, muchas gracias. Sí, básicamente el desarrollo organizacional nace como una necesidad cuando las empresas comienzan a crecer y comienzan a hacerse más complejas. Entonces comienzan a verse algunas relaciones que no funcionan entre el individuo, el ambiente y la organización como tal. Todo el desarrollo organizacional trata de, digamos, de sistematizar, como dice Chiavenato, y Alberto Chiavenato, que es un mexicano, que es un autor de administración muy conocido en América Latina. Dice que atribuye los orígenes del desarrollo organizacional a un complejo conjunto de razones, entre las que cabe destacar la dificultad relativa para sistematizar los conceptos de las diversas teorías de la organización. Es decir, hasta ese momento era mucha teoría y muy poquita práctica. Es decir, la teoría científica, la de Fayol, la de Taylor, la clásica, la de relaciones humanas, la de los sistemas, la burocrática, bueno, muchas cosas, pero era difícil, digamos, enmarcar eso dentro de una organización. Entonces, el desarrollo organizacional nació como esa necesidad para cubrir, digamos, esa dificultad para sistematizar esos conceptos. La profundización y difusión de estudios sobre la motivación humana, la realización de los primeros experimentos de laboratorio sobre el comportamiento humano, la pluralidad de cambios que suceden en el ámbito organizacional y el desarrollo y ampliación de la teoría administrativa, cuando comenzó a ampliarse, digamos, el tamaño, a volverse inmanejable el tamaño de las empresas que fueron creciendo y creciendo y creciendo, pues se hizo necesario desarrollar otras técnicas para poder administrar, digámoslo así, y poder utilizar de manera ecléctica esas teorías que venían desde tiempo atrás para poderle sacar algún provecho. Los factores sobre el origen del desarrollo organizacional, pues habla de la dificultad en operacionalizar los conceptos de las diversas teorías, clásica, relaciones humanas, burocrática, estructuralista, del comportamiento, todas estas. También la profundización de los estudios sobre motivación, porque ya dijimos, la creación del National Training Laboratory, bueno, de Bethel, ahí perdonan la pronunciación del inglés pacoreño. En 1947, la publicación de un libro, un producto de las investigaciones de los T-Groups, la pluralidad de los cambios en el mundo, claro, digamos, el crecimiento de la población, el crecimiento de las ciudades, de las empresas, de la economía como tal, la fusión del estudio de la estructura y el estudio del comportamiento humano en las organizaciones, porque eran cosas que había que estudiar paralelamente, la estructura y el comportamiento. El desarrollo organizacional se limitó a los conflictos interpersonales. Los diversos modelos de desarrollo organizacional consideran básicamente 3 variables: el ambiente, la organización y el grupo social, que acabo de comentar el compañero. Y la definición, digamos, hay una definición de desarrollo organizacional que puede ser la siguiente: es un esfuerzo a largo plazo apoyado por la alta gerencia para mejorar los procesos de solución de problemas a renovación organizacional. Podría ser una definición buena del desarrollo organizacional.
Conceptualización del desarrollo organizacional. Esta definición incluye varios significados, como el proceso de solución de algunos problemas como tal, proceso de renovación interna, desarrollo y fortalecimiento, el empowerment, teoría del empoderamiento, es decir, darle poder a los equipos, a las personas para que actúen más autónomamente, la investigación y la acción. Y dentro de las características de esa teoría, el desarrollo organizacional, tenemos la focalización sobre la organización, la orientación sistemática, es un agente de cambio, generalmente se utiliza para eso, para cambios importantes en la organización, solución de problemas, aprendizaje experimental, procesos grupales y desarrollo de equipos, retroalimentación o feedback y orientación situacional, que tiene que ver, digamos, con una teoría de Kenneth Blanchard, que habla de que a las personas, digamos, las motiva, no, a todas las personas no los motiva lo mismo. Hay unas personas que son motivadas por dinero, otras por reconocimiento, otras por filiación, por relaciones, bueno, por diferentes cosas. Y entonces resulta que cuando yo manejo grupos, pues yo tengo que entender qué motiva a cada uno para poder lograr un buen desempeño. O sea, no los puedo tratar a todos por igual porque haría mal en hacerlo. Dentro del proceso del desarrollo organizacional está la decisión de la gerencia, el diagnóstico inicial, la recolección de los datos, la retroalimentación de datos y confrontación, la planeación de la acción y solución de problemas, desarrollo de equipos, desarrollo intergrupal y evaluación y seguimiento. Las etapas están pues el diagnóstico, la planeación de la acción, implementación de la acción y la evaluación, que es el proceso de control que lleva todo proceso administrativo, valga la redundancia, para identificar qué tan lejos estuvimos entre lo proyectado y lo realizado realmente. Objetivos del desarrollo organizacional: obtener o generar informaciones objetivas, subjetivas, válidas y pertinentes sobre las realidades organizacionales. Crear un clima de receptividad para reconocer las realidades mismas, las realidades organizacionales. Y de apertura para diagnosticar y solucionar problemas. Diagnosticar problemas y situaciones insatisfactorias dentro de la organización. Establecer un clima de confianza respecto a que no haya manipulación entre jefes, colegas y subordinados. Desarrollar la capacidad de colaboración entre individuos y grupos, que conduce a la sinergia de esfuerzos y al trabajo en equipo. Estimular las emociones y sentimientos de las personas, siempre que el riesgo lo permita, poner los conflictos, fricciones y tensiones sobre la mesa y tratarlos de modo directo, racional y constructivo. Despertar la conciencia para que existan valores y concepciones sobre el comportamiento de los hombres en las organizaciones. Básicamente es eso, es compaginar lo que es el comportamiento del ser humano dentro de la organización y lo que genera, digamos, los estímulos que genera el ambiente. Eso es lo que busca el desarrollo organizacional, como, digamos, engranar esa parte. Entre las ventajas que tiene el desarrollo organizacional, dice que al aplicarlo se despierta un espíritu de grupo, es participativo, da posibilidad de participar a la gente se siente comprometida con las soluciones, da una estructura lógica a la problemática, es una manera muy eficiente en tiempo y recursos para encontrar problemas, permite conocer los procesos operativos por donde hay que empezar a trabajar con urgencia y conseguir una mejora inmediata, proporciona datos para estructurar una planeación temporal hasta que se fijen el nuevo rumbo, objetivos de la organización y se implanten cambios en los sistemas y procesos de la misma. También tiene desventajas, también tiene críticas. Dice que el modelo normativo nunca es especificado y puede ser diferente para diversas personas. O sea, es difícil volverlo una norma. No todos los grupos sociales están listos para este tipo de interacciones. Recuerden que, según la teoría de las relaciones humanas, dentro de los grupos se generan unos subgrupos que son los grupos informales, o sea, la organización informal, y que tratan de, digamos, pues llamémoslo así, de forma clara, que tratan de entorpecer, digamos, la labor, porque tratan de homogeneizar o de, digamos, de promediar el desempeño de los funcionarios sin que ninguno se destaque y sin que ninguno caiga por debajo. Entonces trata como de mantener una productividad igual. Eso hace que no todos los grupos estén listos para eso, o sea, no estén dispuestos. El definir problemas despierta expectativas de solución.
puede provocar conflictos interpersonales y puede ser manipulado. Críticas, entre las críticas al desarrollo organizacional, énfasis en la educación emocional, se le da una mayor atención a las relaciones y el comportamiento de las personas que a sus habilidades laborales o administrativas. También el desarrollo organizacional es utilizado con el fin de mostrar una imagen para el beneficio personal de unos cuantos. También eso es una crítica. Limitaciones, entre los límites o limitantes más recurrentes en el desarrollo organizacional, cuando se enfoca en mejorar el comportamiento organizacional, ocurre cuando la alta administración espera resultados inmediatos, cuantitativos, o sea, implementa una estrategia de desarrollo organizacional y cree que ya con eso, eso se va a reflejar en las utilidades. Resulta que eso es de largo tiempo, es de largo plazo. Toda implementación de cambio implica un proceso al cual se le debe respetar y se debe concientizar y, digamos, contextualizar, digámoslo así. Las personas no cambian simplemente con una norma o con una directriz, no, hay que convencerlas de alguna manera. Siempre hay que, cuando hay cambios importantes, grandes en las organizaciones, sean tecnológicos, sean de cultura organizacional, de procesos, es importante como convencer a la gente de que el cambio es bueno y que va a generar mejores resultados, porque nosotros los seres humanos somos muy resistentes al cambio y tratamos de evadir o de eludir el cambio instintivamente. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le muevan la mesa, que le muevan la silla, que le quiten su zona de confort, que lo saquen de su zona de confort. Como conclusiones, el desarrollo organizacional nació en los años 60 debido al intenso cambio ocurrido en el mundo. Lo que ya les comenté, nació a raíz de eso, de los cambios, del crecimiento de las empresas, del crecimiento de las ciudades y a la incapacidad de las estructuras convencionales para adecuarse a las nuevas circunstancias. Por eso nació el desarrollo organizacional, para generar, digamos, unas soluciones diferentes ante el crecimiento desaforado de las empresas. Es una alternativa democrática y participativa muy interesante para la renovación y revitalización de las organizaciones que no podemos despreciar. El éxito del desarrollo organizacional encuentra su fuerza en la participación activa de sus miembros. A mayor participación, mejores resultados. Y el desarrollo organizacional debe surgir a partir de objetivos específicos, una vez diagnosticada la situación que se busca mejorar. Muchachos, preguntas hasta aquí. ¿Esas diapositivas están en la plataforma, profe? Sí, esas diapositivas están todas en plataforma. Ok, gracias. Les podemos pegar la miradita. Bueno, preguntas hasta aquí, muchachos. Bueno, de una vez para que nos pongamos al día, pasemos a la otra tareita que teníamos, que era para hoy, que era sobre la administración por objetivos. ¿Quién me cuenta algo? ¿Quién creó? ¿Quién fue el padre de esa teoría? Se popularizó con Peter Drucker, yo no sé, Peter Drucker, algo así, sí. eso. Dice que la administración por objetivos se define como la estrategia empresarial en la que todos los empleados y directivos de una empresa trabajan con el fin de alcanzar los objetivos que previamente se han propuesto. O sea que cada uno pues tiene como que un rol para poder llegar a la meta en sí. Sí, básicamente eso fue lo que dijo Peter Drucker. ¿Qué más, muchachos? Bueno, la APO o Administración por Objetivos. Discúlpenme un segundito, muchachos. Un segundo.
Listo, muchachos, qué pena. Bueno, ¿me iban a decir algo más de la APO? Sí, profe, yo. Sí. También decía que se caracterizaba por la integración del superior y el subordinado, o sea, que entre ellos se establecen pues objetivos a alcanzar y determinan pues criterios de evaluación del desempeño, de que tengan pues de esa meta y profundizan también en el día de hoy, en el día de mañana. Y pues, o sea, de por sí hacen mucho énfasis es en los resultados. Sí, para complementar ahí, hay como un ejemplo que dice que permite a cada trabajador tener claro lo que la gerencia y la empresa espera de su desempeño. Los trabajadores conocen claramente las metas de la organización y el camino para llegar a ellas. Entonces, digamos que es un punto muy importante en este aspecto, porque, digamos, el trabajador sabe sabe a qué está apuntando la empresa, qué quiere, entonces, de acuerdo a su visual y sus objetivos, puede aportar más a esas metas. Sí, digamos que de ahí también surgió, desde que surgió la teoría de administración por objetivos, también vino la crítica, ¿cierto? Inmediatamente de que digamos, a cada funcionario se le colocó una meta. Pero pues desafortunadamente eso se instituyó, es necesario y hoy en día casi que todas las empresas trabajan de esa manera, ¿cierto? Trabajan bajo el esquema de metas, de objetivos claros para cada funcionario, pues porque dependemos de eso, dependemos de la productividad. Ya no, digamos, perdóneme la expresión, ya no podemos juzgar el desempeño de una persona por las horas nalga, sino por la productividad. Sí, porque yo puedo estar 8 horas o 10 horas sentado en un escritorio, pero venga, ¿cuál es la productividad? O sea, yo tengo que medir la productividad de la persona. Y eso viene desde la creación, digamos, de esta teoría de la administración por objetivos. Dice que la administración por objetivos surgió como método de evaluación y control sobre el desempeño de áreas y organizaciones en crecimiento rápido, surgiendo las ideas de descentralización y administración por resultados. Viene desde, o sea, se viene pensando en eso desde 1929, desde la gran crisis, desde el crack, la gran crisis del 29. Luego se habló de eso con la intervención de John Maynard Keynes, quien fue considerado el padre de la economía moderna. Digamos que casi todos los modelos económicos que manejan los países capitalistas hoy en día tienen algo de la teoría de John Maynard Keynes. El tema, del manejo de la política fiscal, política monetaria, política cambiaria, la intervención mesurada del Estado en algunos sectores de la economía. Eso viene de la teoría de Keynes, que fue como un intermedio entre la anterior teoría, la liberal, que era el laissez-faire, o sea, el dejar hacer, dejar actuar, que el mercado funcionara solo, y el exceso de intervención como el socialismo, digamos, que predica el exceso de intervención sobre la economía. John Maynard, digamos, planteó como una mitad, como una media entre lo uno y lo otro. Y vuelvo y lo repito, hoy en día casi que todos los países capitalistas del mundo, nosotros inclusive, manejamos mucho de la teoría keynesiana. Y en 1954, este señor Peter Drucker generó, digamos ya, el tema de la administración por objetivos. Dice que es un sistema para que los subordinados y sus superiores establezcan mancomunadamente objetivos de desempeño, revisen periódicamente el avance hacia los objetivos y asignen las recompensas con base en dicho avance. Y de ahí vienen los incentivos y los esquemas de salario variable que se manejan hoy en día, ¿cierto? Ahora uno lo contratan en una empresa y entonces le dicen, mire, el básico es tanto y las comisiones... Un segundito, por favor.
Qué pena, muchachos. Bueno, entonces desde allá viene ese esquema, digamos, de pago variable. Y pues dice que las metas se establecerán mancomunadamente. Pues ojalá siempre fuera así, pero pues por lo general el jefe no le pregunta a uno qué opina uno de la meta, ¿cierto? Sino que simplemente se la presenta. Y la coloca, digamos, la impone. Sí, sería muy chévere que se pudiera mancomunadamente decir, venga, negociemos esto, pero pues por lo general llegan desde Bogotá o desde la dirección general, bueno, qué sé yo. Objetivos generales de la organización, también maneja objetivos de las divisiones, objetivos de los departamentos y objetivos de las personas. O sea, hay, digamos, metas para todo el mundo, para la organización como tal, para las divisiones, para los departamentos y para las personas. Elementos, la especificidad de las metas, la participación en la toma de decisiones, tal vez es posible que se dé, es posible que no, la retroalimentación acerca del desempeño y el plazo explícito, es decir, cada meta debe tener un valor exacto y un plazo identificado. Las características está el establecimiento conjunto de objetivos entre el ejecutivo y su superior, establecimiento de objetivos para cada departamento, oposición, la interrelación de los objetivos de los departamentos y la elaboración de planes tácticos y planes operacionales, con énfasis en la medición y el control. Vemos que en planeación estratégica hablamos de estrategia, táctica y operación. Entonces, de la estrategia se derivan los planes tácticos, que son del nivel medio y de mediano plazo, y de ahí se derivan las operaciones, que son las que tienen énfasis en la medición y el control, es decir, es el día a día para lograr esas tácticas. La evaluación permanente, revisión y reciclaje de los planes, la participación activa de la dirección y el apoyo constante del staff durante las primeras etapas. Es importante tener ese apoyo. Determinación de objetivos, dice las características estructurales, características comportamentales y, por último, la administración por objetivos. Tiene un establecimiento, un esclarecimiento de los resultados, un compromiso y una contribución, una mejora en las funciones, una evaluación del desempeño, una motivación y una revisión crítica del proceso. Eso es un modelo, el modelo es el modelo presentado por Humboldt. Ahora el modelo de Odiorne pues tiene más o menos lo mismo, medidas de desempeño, revisión de la estructura, medidas de evaluación de su trabajo propio, evaluación de su propio trabajo, seguimiento continuo, evaluación de los resultados y evaluación del desempeño. El ciclo, digamos que se le puede atribuir a la administración por objetivo. Primero, medidas de la eficiencia de la organización basadas en sus metas comunes. Hay que tener en cuenta las capacidades institucionales de la empresa como tal. Como segundo punto, las revisiones de la estructura de la organización. Como tercero, el superior establece metas y medidas para los subordinados y el subordinado propone metas y medidas para su trabajo. Acuerdo conjunto sobre las metas de los subordinados, retroalimentación y cambio, retroalimentación de los resultados intermedios en relación con las metas, nuevos insumos, eliminación de las metas inadecuadas y por último revisión periódica acumulada de los resultados de los subordinados en relación con las metas. Cuando hablamos de la retroalimentación de los resultados intermedios se trata de no juzgar solamente por el objetivo completo, sino que periódicamente ir, digamos, reconociendo el esfuerzo que hace cada persona o cada departamento por cumplir una meta, así no la haya cumplido todavía. Es importante resaltar cumplimientos intermedios. Crítica sobre la administración por objetivos, dice que hay una que habla de los 10 pecados capitales de Humboldt, críticas de Levinson, críticas de Lodi y otras, que tiene muchas críticas. La administración por objetivos tiene muchas críticas en cuanto a que es una teoría, digamos, que despersonaliza muchas veces, porque al hablar solo de metas y de objetivos, de números, pues obviamente eso despersonaliza las relaciones. Ventajas también tiene, se habla de ventajas como mejor administración. Pues sí, es mucho más fácil administrar cuando uno tiene metas concretas
y mediciones, digamos, de cada área o de cada persona, de cada funcionario. Clarificación de la organización, compromiso personal y que las personas se entusiasman cuando pueden controlar su propio destino. Desarrollo de controles eficaces. Hay personas que les gusta el reto y la meta y tal, hay personas que de pronto son un poquito más reticentes, digámoslo así, al tema de la imposición de objetivos. Como desventajas, habla de deficiencias en la enseñanza de la filosofía, deficiencias en la provisión de normas a quienes establecen las metas, dificultad para establecer metas, hincapié en las metas a corto plazo, peligro de inflexibilidad y otros. Preguntas sobre la APO, muchachos. Profe, ¿cómo así que hincapié? Énfasis, pues. Ah, ok. Sí, hincapié es, hacer hincapié sobre algo es hacer énfasis. Ah, ya. Listo, profe, gracias. Es como un sinónimo. ¿O qué otra pregunta, muchachos? Bueno, muchachos, ahorita vamos a ver entonces en qué parte habíamos quedado del módulo. Vamos a seguir allí y vamos a ver una presentación ahorita de la revolución industrial para que pasemos luego a la presentación del primer parcial, ¿sí? Que tenemos hoy. Bueno, nosotros habíamos quedado aquí, ¿cierto? En los aportes, digamos, de estos, en la influencia de estos filósofos en la teoría administrativa, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de René Descartes, de Thomas Hobbes, de Carlos Marx o Karl Marx. Todos ellos hicieron, digamos, desde sus trabajos, aportes en alguna manera, directa o indirectamente, al desarrollo de la teoría o de la organización como tal o de la administración. Y seguíamos aquí, bueno, aquí había como una definición, aquí era que habíamos quedado. La definición de lo que Sócrates planteó, lo que planteó Platón, Aristóteles. Dime, Daniela. Profe, mira que en la plataforma no me aparece la presentación del desarrollo organizacional. ¿Verdad? ¿Será que no está? Pati, yo la miro. Profe, creo que no está activa. Bueno, si no está, yo la coloco ahorita, ¿sí? Ah, no, no está. Solamente está el trabajo, sí. Falta colocarla esta y la presentación de la revolución industrial. La administración por objetivos, sí. La presentación por objetivos sí está. La presentación está acá. Entonces, ahorita voy a subir la presentación de yo la voy a subir de una vez para que nadie me olvide, porque después ustedes me regañan, muchachos.
Listo. Bueno, entonces vamos a mirar, a seguir mirando acá el tema de estos aportes de estos filósofos. Creo que ya lo hemos visto. Bueno, la influencia de la Iglesia Católica ya lo vimos. Aquí habíamos quedado, no, aquí habíamos quedado. Es la organización, digamos, formal más eficiente que ha existido en toda la historia. La Iglesia Católica ha sobrevivido muchos siglos y todavía está cohesionada. O sea, todavía tiene fuerza, todavía tiene... ¿Quién me va a hablar? Yo, profe, tengo una pregunta. ¿El Sí. parcial que va a hacer es del tema que está explicando hoy? No, esto no entra ahí. Sí, profe, porque como solo hemos visto pues prácticamente una clase, con esta es la segunda, entonces tenía esa duda. Esta es la tercera. De todas maneras es muy fácil, o sea, eso es pelea de Tochi y Guayaba Maduro porque ustedes la información la tienen toda. Ahorita con esta metodología, pues los exámenes se volvieron mucho más sencillos porque... Bueno, entonces esa, digamos, influencia de la Iglesia Católica es digamos, por la historia que tiene, porque es una organización que ha sobrevivido muchos siglos, tiene una larga vida organizativa, que se ha debido no solamente al atractivo de sus objetivos, sino también a la efectividad de sus técnicas de organización y administración. Tiene un orden sin necesidad de tener contratos ni nada, o sea, tiene una unidad jerárquica, que es el Papa, que es el que maneja todo, digamos, de manera general. Y tiene una organización jerárquica, tiene jerarquía de autoridad, tiene líneas funcionales, tiene un Estado Mayor, que es el Papa, el Vaticano, una coordinación funcional, una autoridad divina, que es la fe, y obviamente eso es lo que hace que se mantenga unida, o sea, la fe que la gente tiene en un Dios, entonces, en una iglesia como tal. Eso hace que lo haga de ella la organización formal más eficiente. Esta organización estructuró su jerarquía de autoridad, su Estado Mayor y su coordinación funcional. La Iglesia cuenta con su organización jerárquica, una organización simple pero muy eficiente, porque pues, no tiene mayores cosas, tiene un orden, digamos, jerárquico, que es un sacerdote, bueno, otro, un diácono, bueno, no sé, un obispo, un arzobispo, un cardenal, un nuncio, y por último, pues, un papa, ¿cierto? Que es el que, digamos, da las directrices de toda la organización como tal. Las técnicas que ha utilizado, pues, ha sido el desarrollo de jerarquía de autoridad con su organización jerárquica territorial. No necesita, digamos, ejercer mucha presión para que los mandatos se cumplan, sino que por inercia se van cumpliendo. Influencia de la organización militar. Esta también ha presentado unos aportes importantes al tema administrativo, por el tema de la organización lineal, la unidad de mando, o sea, un solo jefe, los niveles de mando, niveles de autoridad y responsabilidad, y el Estado Mayor o staff o líneas de asesoría, que se llaman también. Digamos que la primera organización que se vio, la organización como con apoyo de un staff, fue en la organización militar. Ha venido mejorando gradualmente, tiene un Estado Mayor o líneas de asesoría. Bueno, y aquí están los aportes a la administración de cada uno de estos señores, pero pues esto estaba recomendado en lectura, yo supongo que ustedes ya leyeron, ¿cierto? Ustedes que son tan juiciosos para leer. Ya le dio algo del tema. Bueno, aquí está el aporte de Carlos Marx, de René Descartes, el principio de la duda metódica de René Descartes, que consiste en no aceptar como verdadera cosa alguna mientras no se sepa con certeza o sea clara y nítidamente aquello que es realmente verdadero. Eso se llama positivismo. La corriente positivista tiende a solamente aceptar aquello que está
científicamente comprobado. Con esta duda metódica se evita el perjuicio y la superficialidad. Y también el principio del análisis por descomposición. Lo planteó también René Descartes. Y el principio de la síntesis por composición. Analizar y sintetizar. El principio de la enumeración también es de René Descartes, que es la revisión general o la verificación, listas de chequeo, recuentos, verificaciones y revisiones tan generales, de manera que nos quede la seguridad de que nada se ha omitido. Bueno, aquí están los traer a la memoria. Dice que el concepto de jerarquía dentro de la organización militar es tan antiguo como la propia guerra. No pierda de vista que James Monella hizo una interesante investigación sobre la estructura de la Iglesia Católica, también algunos de los principios y prácticas más importantes de la administración de la empresa moderna pueden ser atribuidos a las organizaciones militares. Los principios que aportó la Iglesia y la unidad de mando, que es aplicada a todas las organizaciones. Ahora, muchas de sus preguntas hasta ahí, hasta esos aportes de esas organizaciones y de estos filósofos a la teoría administrativa. No, yo digo que no. No, ninguno. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la revolución industrial, pero no la vamos a ver desde aquí inicialmente, ahorita miramos a ver qué nos falta, sino que la vamos a ver desde una presentación. Ahí la vemos. Ahí la podemos visualizar. Listo, bueno, entonces se llama la revolución industrial. Es un proceso de industrialización, es el concepto de la revolución industrial. ¿Qué es una revolución? Dice que es un cambio rápido y en profundidad que afecta a las estructuras de una sociedad. Una revolución no tiene que ver con pelea, con guerra ni nada. Sino el tema de la revolución industrial, estamos hablando de unos cambios acelerados en la manera como se produce, como la economía se maneja, cómo se genera, digamos, las necesidades del ser humano. Y obviamente pues esto cambia de manera profunda, de manera sustancial, la manera en que venía desarrollándose el ser humano. Implica, por otra parte, una aceleración en el ritmo de las transformaciones históricas. Digamos que nosotros no lo tenemos claro, no lo visualizamos, pero realmente la revolución industrial marca un quiebre en la evolución humana. Profe, yo tengo una pregunta. Nosotros no hemos tenido revolución industrial como tal, ¿no es cierto? Si mal no estoy. No, la revolución industrial, ahorita lo vamos a ver, la revolución industrial pasó de Inglaterra, estuvo en Europa, estuvo en América, pero en América del Norte, pero no, a nosotros no nos tocó. Segundito. Bueno, entonces les comentaba que esa revolución industrial marca un punto de quiebre en el desarrollo de la humanidad como tal. Así como fue, tal vez ya les había comentado, el descubrimiento del fuego y el descubrimiento de la rueda, ¿sí? También fueron unos puntos de quiebre
en el desarrollo de la civilización humana. El último entonces fue la Revolución Industrial, que se presentó en el siglo XVIII, comenzó a mediados del siglo XVIII, o sea, en 1780 más o menos, en adelante. O sea, estamos hablando de 300 años, más de 300 años. Nosotros, digamos, no lo percibimos, pero los cambios tecnológicos que se han dado desde allá hasta acá, que es un momento, esos años son un momentico pequeñito frente a toda la eternidad que nosotros hemos estado, o sea, todo el tiempo que hemos estado sobre la Tierra, es un momento muy pequeño. Sin embargo, ha marcado unos cambios muy grandes, y los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy vienen desde esa época, vienen desde allá, con la máquina de vapor, con el ferrocarril, con la electricidad, con todas estas cosas que comenzaron a trabajarse desde esa época. Desde ahí comenzó a desarrollarse la industria y la tecnología. Sino que, como les digo, o sea, nosotros no lo perseguimos, pues porque no tenemos esa capacidad. Pero el desarrollo tecnológico que hemos tenido desde esa fecha, comparado con el desarrollo físico, o sea, el desarrollo biológico, pues obviamente tenemos un rezago grandísimo, porque hay cosas que ya hoy en día, como biológicamente, ya no las necesitamos, pero las tenemos todavía, porque pues el cuerpo humano no reacciona tan rápidamente a los cambios como la industria o como el desarrollo tecnológico. No sé si sea claro eso, muchachos. Pues para mí sí entiendo más o menos el concepto. Bueno, la revolución industrial, dice, supuso un tránsito de la economía agraria y artesanal a otra basada en la industria y la producción mecanizada. Entonces pasamos de una economía agraria, de unos señores que venían de unas organizaciones feudales, donde les alquilaban, los grandes terratenientes alquilaban las tierras para que unas personas las trabajaran y les pagaran unos arrendamientos, digámoslo así. Ya pasamos a un tema basado en la industria, en la producción mecanizada. El cambio se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, se extendió durante el siglo XIX a otros lugares, y se supone que la revolución industrial vino hasta 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Actualmente, numerosos países en el mundo presentan estructuras de marcado carácter preindustrial. Se habla entonces de países en vías de desarrollo, por ejemplo, como nosotros, que no tuvimos el acceso a la revolución industrial, ¿sí? Entonces, ese proceso de industrialización venía de una economía preindustrial, que era la base agraria. La población era fundamentalmente campesina, se concentraba en zonas rurales, y las ciudades eran pocas y escasamente desarrolladas, eran pueblitos, digámoslo así. Luego, la demografía está determinada por un escaso crecimiento vegetativo. Las altas tasas de natalidad eran contrarrestadas por altas tasas de mortalidad, especialmente infantil. O sea, nacían muchos niños, pero morían muchos niños también, por falta de saneamiento básico, de agua potable y de desarrollos médicos, digamos, de conocimiento médico. En el siglo XVIII se advierte un cambio en ese modelo, pues en ciertas zonas, Inglaterra y Francia, aumentan los excedentes alimentarios, y la mejora en la nutrición conduce a la disminución de las hambrunas y las epidemias. Y otro factor que influyó en esa transformación, aunque de forma menos determinante, fue el progreso de la medicina. Entonces, digamos que la parte demográfica fue cambiando en ese momento, cuando hubo más excedente alimentario y hubo, digamos, un progreso, así fuera mínimo, incipiente en el tema de la medicina, y entonces generó, digamos, un sostenimiento de la población o de esos nacimientos que se presentaban, y generó crecimiento de la población. Ya lo vamos a ver ahorita en unas gráficas. El siglo XVIII aportará importantes cambios. Estos fueron precursores de la revolución industrial y han recibido el nombre de protoindustrialización, y se manifestaron en la expansión del comercio a larga distancia, que estimuló la producción de manufacturas y permitió la acumulación de capitales, parte de los cuales se invirtieron en la naciente industria. Si todos estos capitales que existían hasta ahí, inclusive de los señores feudales, fueron invertidos en la industria. Y de ahí, digamos, comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a recalentarse este tema económico,
Y por eso, digamos, desencadenamos en 1929 en la crisis tan grande, en la peor crisis que ha tenido la humanidad, crisis económica, que fue la del 1929. Digamos, la quiebra fue general y fueron, digamos, afectaciones que llegaron a todo el mundo. A nosotros también nos afectó. A pesar de no estar ligados en ese tiempo como en una globalización, igual nos afectó. Y nos afectó también por la migración. En ese tiempo, a principios del siglo, el siglo pasado, se presentaron las migraciones de los países europeos hacia América Latina y hubo pues digamos, unos problemas económicos graves también derivados de esa migración de personas a América. La expansión del comercio a larga distancia, bueno, el desarrollo de una industria rural denominada Domestic System o industria doméstica. Esa protoindustrialización, el Domestic System, es una industria de carácter rural que conjuga el trabajo agrícola con la manufactura casera de textiles y no se desarrolla, por tanto, en fábricas. El empresario capitalista es generalmente un comerciante, es desarrollada por campesinos. El pago al trabajador se realiza mediante salario ya. La producción está destinada a la exportación y es una actividad que se desarrolla al margen de la reglamentación gremial. En la primera revolución industrial, la primera etapa, digamos, de la revolución industrial en Inglaterra, lo que se conoce como primera revolución industrial se inició en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. Fue posible gracias a una serie de transformaciones, primero agraria, luego demográficas, técnicas, comerciales, de los transportes y las telecomunicaciones, y los principales sectores afectados fueron el textil y el siderúrgico. Fueron los que más, digamos, afectaciones tuvieron en esa primera revolución industrial, el textil y el siderúrgico. En las transformaciones demográficas se debieron esencialmente a dos causas: al mantenimiento de las altas tasas de natalidad, en torno a 40 por 1000, y el descenso de la mortalidad catastrófica, debido a lo que hablamos ahorita, la ciencia médica y la mayor sobrante alimenticio. En ello intervinieron dos factores: la mayor disponibilidad de alimentos y la desaparición de la crisis de subsistencia, revolución agrícola, y avances en lo higiénico, sanitario, en la asepsia y avances médicos, como las vacunas, por ejemplo. Transformaciones demográficas, miren cómo crecía la población en ese tiempo. Estamos hablando de, por ejemplo, de Rusia, miren cómo crece, España, Alemania, van creciendo, digamos, durante el siglo XVIII de manera exponencial, el tema de la población. Y desde allá venimos con ese crecimiento exponencial. Transformaciones agrarias en la primera revolución industrial precedieron y facilitaron las de la industria, constituyendo una auténtica revolución agrícola en Inglaterra. Fueron posibles gracias a una nueva estructura de la propiedad agraria. Los open field o campos abiertos fueron sustituidos por enclosures, o sea, acercamientos, o sea, fincas como tal. Esos campos grandes en donde la gente cultivaba y tal, eso fue cerrado, fue terminado y se hicieron cercamientos, cada uno, digamos, para su producción particular. La implantación de innovaciones que permitieron el gradual abandono del barbecho y la puesta en práctica del sistema Norfolk o estabulación del ganado, introducción de nuevos cultivos como maíz, patata, plantas forrajeras, etcétera, y el uso de las primeras máquinas agrícolas, segadoras y trilladoras. Ese barbecho era una técnica que se utilizaba antiguamente, inclusive hay referencias de los aztecas y de los mayas que utilizaban eso, y era cambiar los cultivos, es decir, dejar descansar la tierra para que volviera a recuperar nutrientes. Ya, digamos, se abandonó ese barbecho y se implantó el Norfolk, que era la sustitución de los cultivos, es decir, la tierra no se cansa, sino que hoy se siembra maíz en una parcela, luego se cambia para otra y aquí se siembra frijol y luego se cambia para allá y aquí se siembra trigo, y entonces la producción es más constante, simplemente cambiando, haciendo la estabulación. Sobre eso nos habla ese barbecho.
Consecuencias de las transformaciones agrarias fueron el incremento de los excedentes alimentarios que cubrieron la creciente demanda de la población en alza, la disponibilidad de excedentes de mano de obra campesina empleada en la naciente industria, o sea, el desplazamiento de las personas del campo hacia las ciudades y hacia la industria. Un importante flujo migratorio desde el campo a la ciudad. El incremento de las rentas de los propietarios rurales, parte de las cuales se invirtieron en las primeras fábricas. El incremento de los excedentes alimentarios que cubrieron la expansión comercial se produjo en Inglaterra, posibilitada por dos factores: la ampliación de su mercado interno, gracias al crecimiento de la población, obviamente creció el consumo, que incrementa la demanda de bienes, la mejora del sistema de transportes y vías de comunicación, canales fluviales, carreteras y más tarde la llegada del ferrocarril. La expansión del mercado exterior, posibilitada por la ampliación y diversificación del comercio externo, estimulado por la demanda de materias primas, algodón y la exportación de productos industriales tejidos, la ayuda de una potente marina, tanto mercante como militar, la posesión de un vasto imperio colonial, que eso le facilitó a Inglaterra, digamos, llevar sus productos a muchas partes de Asia y de África, por el imperio colonial que tenían ellos. Ellos tenían colonias en muchas partes. El sector textil fue impulsado por la industria algodonera, que desplazó al de la lana en importancia. En el sector se producen las principales innovaciones innovaciones técnicas: la lanzadera volante de Key, la spinning jenny de Hargreaves, la waterframe de Arkwright, la mule jenny de Crompton. Eran máquinas para la producción textil. Tres hechos contribuyeron a ese desarrollo: la prohibición de importar telas de algodón de la India, la existencia de grandes plantaciones en Norteamérica y la inexistencia de reglamentaciones gremiales. Así creció el consumo de la lana frente al algodón en Gran Bretaña. Ven cómo entonces hacia 1900 ya la producción de algodón era muy grande al compararla con la producción de la lana, que era lo que se utilizaba inicialmente. El sector siderúrgico, la industria del hierro, estuvo muy vinculada a la minería del carbón. Fue este mineral, la hulla, que constituyó la madera como combustible. Tuvo menor relevancia que el textil en esta primera fase de industrialización. A su desarrollo contribuyó la incorporación de innovaciones técnicas como el pudelaje del hierro, que era, digamos, la mejora que le hacían al hierro buscando mayor dureza, mayor dureza, y de ahí salió el acero. Mención especial merece el uso del ferrocarril como dinamizador del sector siderúrgico. Extensión de la primera revolución industrial. Entonces, en Europa continental, los First Comers, los primeros en llegar a la industrialización después de Gran Bretaña, fueron Bélgica, Francia y Alemania. Y los países periféricos lo hicieron más tarde y menos uniformemente. En el Mediterráneo, Cataluña, España, Piamonte, el Imperio Austríaco, Dinamarca, y en el este, Rusia. Fuera de Europa destacan dos potencias, Estados Unidos y Japón. Estados Unidos, su industrialización se acelera al finalizar la Guerra Civil y a finales del siglo alcanza al Reino Unido, a finales del siglo XIX, o sea, a finales de 1800, alcanza al Reino Unido en la producción industrial. Japón, su desarrollo fue parejo a los cambios sociales y políticos que desmantelaron las estructuras feudales en el último tercio del siglo XIX, incentivada por la institución imperial en la era Meiji o era de la luz. Bueno, hasta aquí preguntas, muchachos, sobre la revolución industrial y su primera fase. No, profe, yo creo que no. Bueno, listo. Entonces, vamos para la segunda revolución industrial, o sea, la segunda etapa considerada de la revolución industrial.
Dice que tras la primera fase de la industrialización en Inglaterra y su extensión a Europa, Estados Unidos y Japón, se inicia una nueva fase que dura hasta 1914, año en el que empezó la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña pierde su liderazgo en beneficio de otras potencias. La caracterizan los siguientes rasgos a esta era: el empleo de nuevas fuentes de energía, el desarrollo de nuevos sectores de la producción, cambios en la organización del trabajo, nuevas formas de capital empresarial, la formación de un mercado de extensión mundial. Nuevas fuentes de energía, el petróleo y la electricidad. Entonces, si el vapor constituyó la principal fuente de energía aplicada a las máquinas en la primera revolución industrial, durante la segunda se desarrollan otras nuevas. El petróleo sirvió de combustible al motor de explosión y a la automoción, que alcanza la madurez con Henry Ford en el primer tercio del siglo XX. Y la electricidad, su aplicación fue esencial para la iluminación. Edison y su bombilla en 1879, la transmisión de señales electromagnéticas, telégrafo, acústicas, el radio de Marconi, y para determinados motores, entre ellos los de metros y tranvías. Nuevos sectores de la producción. Frente a la industria textil y la siderúrgica, impulsores de la primera industrialización, surgen nuevos sectores entre 1870 y 1914, como la industria química, los colorantes, los explosivos, la dinamita de Alfred Nobel, los abonos, los medicamentos, las fibras artificiales, por ejemplo, el nylon o el caucho. La nueva siderurgia, de ella se obtiene el níquel, el aluminio, etc. El hierro se somete a procesos de refinado a través del convertidor de Bessemer y el de Siemens Martin, estimulando el desarrollo de la industria de armamentos. Las industrias alimentarias, latas en conserva esterilizadas en 1875, frigoríficos industriales en 1878, entre otros. Las nuevas formas de organización del trabajo, de las cuales hablábamos ahorita. La complejidad de las nuevas empresas y de los procesos de producción impusieron en esta segunda fase de la revolución industrial nuevos sistemas de organización del trabajo, destacando, por ejemplo, el taylorismo, que ya lo vimos, que busca la organización científica del proceso productivo de la empresa mediante la especialización, la estandarización, a fin de reducir costos de producción. El trabajo en cadena, el Fordismo, aplicado con éxito en las fábricas de automóviles de Henry Ford, significa la máxima especialización, la optimización del trabajo y los rendimientos, abaratando mercancías y acercándolas a los consumidores, cada vez buscando mayor eficiencia en la producción. Las nuevas formas de capital. Si los pioneros de la industrialización se habían financiado en gran medida con capital familiar, las nuevas necesidades impulsaron necesidades impulsaron la búsqueda de nuevas fuentes de financiación. Fue así como se creó, digamos, como fue desarrollándose la banca. Los empresarios acuden a ella en busca de créditos con los que hacer frente a los crecientes desembolsos de inversión, es decir, al crecimiento desaforado que tenían estas empresas, porque recordemos que la población crecía en forma exponencial, la demanda crecía, entonces la producción tenía que crecer también a ritmos acelerados. Las sociedades anónimas, constituidas por socios propietarios de participaciones, acciones de la empresa, la compra y venta de acciones tiene como escenario la bolsa. Ya comenzamos a hablar de bolsas de valores y digamos, del manejo de títulos para poder financiar estas grandes operaciones de producción. Simultáneamente se produce una concentración empresarial que forma grandes corporaciones en forma de carteles, trusts o holdings. Digamos, cadenas de empresas o grupos de empresas que se dedican a lo mismo o que son de un mismo dueño, digámoslo así, del mismo capital. Una economía mundializada, pues la globalización de la economía se produce como consecuencia de la necesidad de obtener materias primas y controlar nuevos mercados, donde vender los excedentes de la producción industrial. Las principales potencias se embarcan en la conquista y control de amplios territorios,
de África y Asia, forzando a la integración de las distintas economías. Este rasgo obedece al fenómeno del imperialismo, que constituirá una de las causas del estallido de la Primera Guerra Mundial. Transformaciones demográficas y sociales que generó la revolución industrial. Los cambios ocurridos en el campo económico repercutieron en la estructura social. La revolución industrial estuvo aparejada de los siguientes fenómenos: el aumento de la población europea se produjo como consecuencia del mantenimiento de altas tasas de natalidad y la drástica reducción de las de mortalidad. Este incremento fue más significativo en las ciudades que en el ámbito rural. La urbanización. Las ciudades crecieron debido a la inmigración procedente de las zonas rurales y del extranjero. La urbanización fue rápida y desordenada, sin planificación. De allá tenemos, digamos, desde allá tenemos el desorden que tenemos en las ciudades antiguas hoy en día y en los centros de las ciudades, porque no fueron hechas con una planificación. O sea, pensamos que siempre se iban a quedar pequeñas. El nacimiento de una sociedad capitalista dividida en clases. Frente a la estamental feudal, la sociedad de clases supone en principio la igualdad de todos los individuos ante la ley, pero esa igualdad legal no se corresponde con la división social estructurada en torno a dos clases fundamentales, la burguesía y el proletariado, que todavía nos acompaña hoy en día. ¿No? Ya no lo llamamos burguesía y proletariado, pero pues siguen presentes, ¿cierto que sí? Sí, Crecimiento de la población europea, ahí pueden ver la cifra de 1850, la de 1870 y la de 1900. 400 millones, la población europea. Bueno, hasta aquí la presentación de Revolución Industrial. No sé si tengan preguntas, dudas, reclamos. No, yo. Entonces yo llego a la casa y lo llamo para que intentemos otra vez. Listo. Pero los porteros me acaban de decir que no, que cuando no paga eso ahí mismo lo conectan. Bueno, muchachos, vámonos entonces al receso y volvemos dentro de 15 minuticos para que planteemos lo del parcial. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, profe. Listo, profe, en 15 minuticos nos
compañeros? Sí, profe. Listo, muchachos. Bueno, entonces, les contaba pues ahorita que el parcial está habilitado para las 8:30, pero pues si ustedes quieren lo podemos adelantar un poquito para las 8:20. Y tiene una duración creo que de 50 minutos. Profe, yo no tengo ningún problema. Ya sería Listo. hablarlo a sus compañeros. No sé, ¿qué opinan ustedes? Si quieren lo modifico para las 8:20. Sí. Sí, profe, no profe. tengo problema. Profe, usted me podría hacer un favor. Lo que pasa es que no he subido el trabajo de hoy. ¿Usted me podría habilitar unos minuticos para yo subirlo? Ya está habilitado, lo puedes subir. Sí. Ah, bueno, señor, gracias. Listo, muchachos, ya entonces en 3 minuticos, en 2 minutos y medio abre y tiene 50 minutos, que es un tiempo más que suficiente. Pues no sé, es el regalo que les tenía de amor y amistad. No sé si haya preguntas, dudas, reclamos. No, señor, por el momento no. Bueno, para la próxima tutoría, entonces les recomiendo una lectura del módulo, de la parte que vamos a trabajar dentro de 8 días, y también otra investigación sobre otra teoría administrativa, ¿sí? Que vamos a verlas, algunas, no las alcanzamos a ver todas, pero sí algunas de las más importantes que se han dado, digamos, en los últimos años. No son ahorita, pues, de hace un año, 2 años, pero son vigentes y es importante que las conozcamos. Entonces, les planteo otra para que la trabajemos dentro de 8 días. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, Listo. entonces, Cuando mucha dicen suerte. planteamos, va a estar en la plataforma. ¿Cómo? Va a estar en la plataforma el trabajo para dentro de 8 días. Sí, tranquilo, todo en plataforma. Profe, tengo Sí. una pequeña pregunta. ¿El examen está en la semana de noviembre 3 o en Está en la semana número 5. semana? Listo, O sea, de noviembre 4 al 10 de noviembre. listo, gracias. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta, muchachos? Ninguna, profe. Bueno, listo. Entonces, mucha suerte y yo estoy aquí pendiente, ¿sí? Listo, profe, gracias. Gracias. A usted, muchacho, muchas gracias. El que va terminando, se puede desconectar, ¿sí? Bueno.